Bienvenidos a todos. Qué bendiciones unirnos para compartir la palabra de Dios, para conocer más a nuestro Señor, a nuestro Dios creador y salvador. Disponer este tiempo para conocerle es lo que el Señor también espera de nosotros. Espera que creamos y querramos cada día conocerlo más para poder tener una relación más personal, más íntima, como con un amigo, con cualquier persona que nos rodea. Cuanto más lo conocemos, muchas veces nos damos cuenta de quién es verdaderamente. Entonces, el Señor quiere que conozcamos quién es Él para cada uno de nosotros. Y lo hacemos a través de su palabra revelada, que es la palabra de Dios, la Biblia. Así que hoy vamos a seguir aprendiendo qué es lo que dice la Biblia y con relación a un tema fundamental en la vida del creyente, que lo estuvimos charlando, lo estuvimos aprendiendo estas últimas clases y hoy vamos a terminar. Hay mucho más seguramente para decir y para seguir aprendiendo, pero en esta serie hoy terminamos de hablar de la oración y vamos a hablar qué aspecto de la oración. La oración como arma espiritual, arma de lucha espiritual, arma defensiva y arma ofensiva. ¿Cómo podemos enfrentar en nuestra vida y utilizar las herramientas que Dios nos da a través de la oración en nuestra relación con Él para poder vencer y vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos? Vamos a orar y entregar esta meditación al Señor. Padre Santo, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos estás dando de acercarnos a ti, de conocerte más a través de tu palabra. Padre Santo, abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nos disponemos a recibirla, nos disponemos a escuchar tu voz, Padre Santo. Háblanos y que esa palabra que recibamos dé fruto en nuestra vida. Ayúdanos a hacer tierra fértil, Padre Santo, para poder hacer lo que tú nos mandas cada día y aprender más de tu palabra. Te amamos, Padre Santo, y revélate una vez más de una manera personal. Gracias, Señor. Amén. Como les decía, vamos a hablar de la oración, pero como armas de lucha espiritual. La vida, todas nuestras vidas, la vida de toda persona, está atravesada por momentos felices y por momentos de prueba, de necesidad, donde uno muchas veces, y la mayoría de las veces las personas que se acercan a Dios, se acercan en estos momentos de necesidad. Porque mientras uno pueda, como siempre decimos, mientras uno puede solo, piensa, ¿para qué necesito de Dios? ¿Para qué necesito a alguien que me ayude? Y los cristianos, los que ya creemos en Dios, muchas veces nos pasa también de que acudimos a la oración ferviente en momentos de necesidad, en momentos cuando estamos atravesando pruebas y luchas, cuando reconocemos que solos no podemos, frente a una situación difícil, frente a una decisión que tengo que tomar, acudimos a Dios, nuestro Padre, a quien ya aceptamos como Señor de nuestra vida. Sin embargo, la oración, como estuvimos aprendiendo estas últimas clases, tiene que ser cotidiana, porque tiene que ver con establecer una relación personal con Dios y conocerlo cada día más. A través de la oración nosotros le hablamos al Señor nuestras necesidades, nuestros logros, lo que pensamos, le explicamos nuestras situaciones para que Él nos ayude a tener luz y a saber cómo conducirnos en nuestra vida cotidiana. Vamos a leer ahora, en primer lugar, un pasaje, casi todo un capítulo del libro de Segunda de Crónicas, donde la oración unida con la alabanza a Dios, el reconocimiento de Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, quien le da sentido a nuestra vida y expresado a través de la alabanza, es un arma poderosa.
cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas, tendemos a ver qué podemos hacer. Bueno, frente a esta situación, a ver, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a hablar con mi jefe, si es tal vez una situación laboral. Puedo hablar con una persona por ahí para ver si cambia de actitud. Puedo ir a los médicos si tengo una enfermedad o alguien tiene una enfermedad por lo cual yo me tengo que ocupar. Y uno puedo estudiar, puedo sentarme tal vez más tiempo a estudiar, podría decir alguien que está haciendo una carrera. Pero buscamos siempre nuestras alternativas y que está bien eso. Pero en primer lugar, poder acudir al Señor como ayudador y pedirle a Él su bendición y su guía, su fortaleza, su sabiduría, para que nosotros podamos enfrentar esa situación como Él quiere que la enfrentemos, no con nuestras propias fuerzas, sino como Él quiere, es la mejor decisión. En primer lugar, buscarlo a Él. Que de nuestra boca puedan salir alabanza a Dios en todo lo que haga. La frase Dios mediante, o si Dios quiere, frente a algo, un proyecto que tenemos. Mañana te voy a ver Dios mediante, o mañana te veo si Dios quiere. Por ejemplo, está nuestro proyecto. Es algo bueno seguramente, ir a ese lugar y ver a otra persona. Pero el ponerlo a Dios en la voluntad de que Él cumpla su propósito con nosotros, aún frente a ese deseo de esa situación que queremos cumplir o hacer, es el mejor camino que podemos elegir. Empezar a depender de Dios y si Dios quiere que hagamos lo que nosotros planeamos hacer. O que al revés, buscar en el Señor qué es lo que Él quiere que hagamos y hacerlo. Vamos a leer ahora sí Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leerlo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, a partir del versículo 2. Dice: llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Cuántas veces nos aterramos en primer lugar por una noticia? Vamos a tomar en este momento el ejemplo de Josafat. ¿Qué hizo? Le suplicó al Señor a través de la oración que lo guiara. Y también ordenó a todos que ayunaran. Más adelante vamos a ver, pero la importancia de ayunar como una manera de decirle: Dios, necesito escuchar tu voz. Necesito saber qué hacer. Hasta que no me lo digas, voy a estar esperando. De dependencia del Señor, de prioridad. Uno se niega a un deseo físico en la búsqueda, reconociendo la necesidad de la palabra de Dios, necesidad de la ayuda de Dios. Y él, Josafat, como líder del pueblo, ordenó a todos que buscaran de Dios y que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron:
Cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea la guerra, plagas, hambres, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran estas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Yo leo este pasaje y pienso cuántas veces hemos recibido bendiciones del Señor y sabemos que tenemos lo que tenemos o que estamos donde estamos o que somos lo que somos gracias a Dios. Pero se presenta una dificultad, se presenta una decisión y vos decís, Dios, me diste esto y ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer frente a esta situación? Lo bueno frente a ese momento o en ese momento es tomar el ejemplo acá de Josafat tan claramente que lo expresa. Soy impotente, no sé qué hacer. No puedo, ya reconozco que no puedo hacerle frente yo solo o yo sola ante esta situación. Entonces acudo a tu ayuda, sé que podés. Yo estoy en este lugar o soy lo que soy gracias a ti, Padre Celestial. Entonces, en este momento vuelvo a buscar tu ayuda. En el versículo 13 dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto a sus esposas, a sus hijos y aún los niños pequeños. Este es un pasaje que también me gusta mucho. Como la familia entera es importante que busque la ayuda del Señor. No solamente frente a una dificultad, sino diariamente. No importa qué tan chiquitos sean nuestros hijos, tienen que aprender a buscar en oración y a comunicarse con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial, pero con el de ellos, que ellos se puedan apropiar de su identidad de hijos de Dios, puedan darse cuenta de que son hijos del Padre Celestial. Entonces la importancia de compartir en familia y la búsqueda del Señor en familia. Dice, miren qué lindo, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf, y dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat. Esto dice el Señor, y habla palabra del Señor. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¡Ay, qué lindo pasaje para tenerlo escrito y leerlo! La importancia de que si nosotros buscamos del Señor primero, Él está con nosotros siempre y no tenemos que tener miedo. El miedo no lo tenemos que echar, pero nos surge frente a... Hay momentos y hay situaciones que nos enteramos o que se nos avecinan y que nos generan miedo en un principio. Pero el Señor nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Entonces el rey Josafat, miren lo que hizo. Se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después, los levitas de los clanes de Coat y Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Qué lindo es cuando cantamos y adoramos y alabamos
juntos al Señor y que aún en nuestra intimidad la alabanza sea parte de nuestra adoración al Señor, de reconocerlo, Señor. Seguramente, o tal vez tenés algunas canciones con las cuales te identificás o las que han llegado a tu corazón y que te las apropias como una manera de decirle al Señor quién es para vos, o que te han dado fuerzas en momentos de necesidad. A veces pienso, ¿qué canción estarían cantando acá los levitas? Y tranquilamente puede ser una canción como: mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Esa canción es una canción de victoria, y cada vez que me imagino qué canción canto frente a una dificultad, puede ser esta, y una canción que a mí me encanta. Hay otras que tal vez en algunos momentos se me viene muy seguido a la mente, y que me lleva a adorar al Señor y a prepararme para en estos tiempos de oración, o incluso mientras estoy orando. Escóndeme bajo tus alas, cúbreme, cerca quiero estar. Aún en tempestad te buscaré, a ti clamaré, te encontraré. Sobre la tormenta eres fiel, tú eres mi Dios, no callaré. Como aunque esté pasando por un momento difícil, no me voy a callar, porque sé que vas a estar, sé que el Señor está presente. Y esa seguridad, muchas alabanzas nos la afirman, nos ayudan cantándolas. La fe aumenta creyendo la promesa del Señor, creyendo que la presencia del Señor es real. Podemos celebrar con gozo y también podemos cantar en momentos de necesidad la palabra fiel del Señor. Por eso es muy importante que practiquemos la alabanza en conjunto con la oración, para también batallar y poder vencer creyendo en las promesas del Señor. No sé si todos recuerdan, pero vamos a leer el final maravilloso de esta historia. En el versículo 20 dice: temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura por siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. ¡Qué impresionante! Es este ejemplo de ver cómo el Señor lucha por nosotros. Si nosotros acudimos en su ayuda y nos ponemos dependientes de Él, muchas veces simplemente lo que tenemos que hacer es alabar y orar.
creyendo en el Señor, creyendo en su poder. Los momentos difíciles son partes de la vida, pero para estar preparados para los momentos difíciles, en los momentos buenos, no tenemos que olvidarnos del Señor. No tenemos que olvidarnos de acudir a Él. El Señor pelea por su pueblo. Él está atento a nuestras necesidades. Jamás nos va a dejar solos. Es muy importante que oremos y que alabemos al Señor, que tengamos una actitud de reconocerlo a Él en nuestra vida cotidiana como Señor. Eso es un verdadero adorador. No es aquella persona que canta bien, que es músico, sino un verdadero adorador. Es aquella persona que aprendió a vivir dependiendo de Dios. Y si nosotros dependemos del Señor, aprendemos a vivir como Él quiere que vivamos. Y ahí empezamos a vivir una vida feliz, una vida plena. La vida feliz es posible en el propósito de Dios. Porque estamos con Él y Él va a hacer de que nada nos falte, porque Él se ocupa de nuestras necesidades. Los que tenemos que aprender a darle a Dios el lugar correcto, el lugar pleno en nuestra vida, el 100% de nuestra vida somos nosotros. Muchas veces, por no darle toda nuestra vida, por darle una parte, todavía sufrimos porque queremos resolver nosotros algunas cuestiones. Entonces, Él no tiene lugar. Él no se va a meter donde no le pidamos o no le demos oportunidad. Por eso los invito a eso, a rendirse completamente ante el Señor. Y vos me decís, ¿cómo hago? Empezá a entregarle todo tu corazón y alabalo. Hay hermosas canciones de alabanza y de adoración. Cantalas intentando que la letra se te haga carne en tu corazón, se haga real, que puedas creer: mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence, y yo lo canto y lo digo y lo creo. Que no salga de la boca para afuera, que no sean de palabras de labios para afuera, sino que sea una convicción en mí. Hay otro ejemplo magnífico en la Biblia de alabar al Señor por quién es Dios sin importar nuestra situación. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, con Pablo y Silas. Seguramente se les estará viniendo a la mente qué historia vamos a recordar. En el capítulo 16, Pablo y Silas tenían planes. El capítulo 16, si lo pueden leer ustedes en sus casas, menciona los planes que tenían de seguir predicando el Evangelio, Pablo y Silas. Sin embargo, el Espíritu Santo le cambia los planes y le dice: tienen que ir a Macedonia. Y Pablo y Silas, aunque tenían otros planes, deciden obedecer la voz del Espíritu Santo y van a Macedonia. Eso lo pueden leer en los primeros versículos, del versículo 6 al 10 está específicamente esto. Llegan a Filipos, que es la ciudad principal del distrito de Macedonia. Y en esa ciudad encuentran a una joven con espíritu de adivinación y muchos problemas. Esclava de unos dueños que la usaban para ganar dinero. Cuando Pablo y Silas sienten de orar por esa chica, porque la habían visto días anteriores, pero sienten de orar y de la necesidad que había en ella, y le piden a Dios que libere su vida de todo espíritu inmundo, automáticamente la joven es libre. Pero empieza a tener problemas con los dueños de la joven, cuyo negocio se había acabado. Pablo y Silas terminan azotados, maltratados y hasta encarcelados por hacer el bien. Y uno piensa, el Espíritu Santo fue quien los llevó a ese lugar. Ellos tenían otros planes. Hicieron un bien por la chica, incluso estaban predicando. Y así terminan
maltratados, terminan azotados, terminan encarcelados. Vamos a leer a partir del versículo 22 del capítulo 16 de Hechos, que dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Así terminaron Pablo y Silas sin haber hecho nada malo, sin haber hecho nada incorrecto. Al contrario, podemos leer que hasta ese lugar y para esa situación los llevó el Espíritu Santo. Pero a pesar de la situación vista humanamente, miren lo que vieron Pablo y Silas. Alrededor de medianoche, dice el versículo 25, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿En la iglesia? No. En el calabozo. De más al fondo, con los pies y las manos atadas. En ese contexto ellos estaban orando y cantando a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban, o sea, no cantaban en secreto, no les daba vergüenza. Cantaban, alababan al Señor y los demás escuchaban. Y acá está el milagro. El milagro atraído por la oración y la alabanza al Señor. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio cuántas puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos les contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Este es un versículo también maravilloso y una situación maravillosa, como la palabra de Dios puede transformar las vidas. La oración y la alabanza juntas manifiestan el poder del Señor. Y personas que no creían, personas que no conocían, pueden ver manifestarse el poder de Dios y desearlo. Que seamos personas que también nos apasionemos y querramos que los demás que nos rodean, que no le conocen, puedan conocerlo. Y no nos avergoncemos. Cantemos alabanzas al Señor. Muchas veces, tal vez algún familiar: «Uy, esa música estás escuchando», y bueno, bajamos y los dejamos que ellos escuchen. Pero no, seamos personas que valoremos, no molestemos, digamos, no generemos molestia para pelear, pero sí demostrándole que eso nos da victoria, que eso nos da paz, que eso nos permite vivir libres. A Pablo y Silas, si bien luego fueron libres de las cadenas físicas, pero ellos tenían una libertad interior por más de estar en el calabozo, por más de haber sido maltratados. Ellos eran libres. De la misma manera nosotros aprender a vivir en la libertad que el Señor nos da. Por eso, aún en pandemia, somos libres. No tenemos que vivir atados a una situación problemática que nos limite, sino sabiendo de que Dios tiene que cumplir su plan en nuestras vidas. ¿Qué quiere que hagamos en las condiciones que nos dieron, en las condiciones que nos tocan? A Pablo y Silas les tocó estar en el calabozo, en lo profundo, y ellos supieron qué tenían que hacer. Y en esa situación dijeron: «Vamos a orar y a alabar al Señor». Eso podemos. Entonces, que el Señor encuentre en nosotros personas que lo prioricemos. No personas que pongamos excusas
uy, no, Dios, no puedo porque, no sé, no puedo orar porque hay alguien en mi casa, no puedo cantar porque a ver si me escucha el vecino, no puedo ir a la iglesia porque llueve. El otro día pensaba, digamos, cuánto tiempo estuvimos adentro de la casa con sol, con días radiantes, que ahora llueve un poquito y uno también ya parece que se termina el mundo, ¿viste? Como que nos cuesta más salir, está más difícil la voluntad de poder enfrentar situaciones, porque estuvimos mucho adentro. Pero aprendamos a diferenciar nuestros pensamientos y nuestras emociones de lo que Dios quiere que pensemos, de lo que Dios quiere que hagamos. Oremos y alabémosle. Dios sigue siendo Dios sin importar nuestras situaciones. Dios no va a querer que nos vaya mal. De hecho, visto desde el Señor, seguramente Pablo y Silas no estaban sufriendo, porque de hecho, yo creo que si habláramos hoy con Pablo y Silas, ¿qué sentían en ese momento? Si sentían sufrimiento, yo creo que ellos nos pueden asegurar que sentían victoria, que se sentían orgullosos y que se sentían felices de poder estar en ese lugar, de poder haber hecho lo que el Espíritu Santo les dijo que hagan. Y el sufrimiento que viene por hacer la voluntad de Dios trae recompensa. Entonces ahí es donde te puedo asegurar de que no es carga servir al Señor, no es carga hacer la voluntad del Señor. Sí exige carácter, sí exige voluntad. Y la oración tiene que ser nuestra arma junto con la alabanza fundamental en nuestra vida. No podemos dejarla solo para algún momento difícil o solo para cuando me acuerdo, solo para cuando tengo tiempo, sino que tiene que ser cotidiana. Que podamos aprender de Josafat, que podamos aprender de Pablo y Silas, que podamos aprender del mismo Jesús. En toda la vida de Jesús podemos ver y leer en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo el Señor Jesús se separaba para orar, buscaba un lugar. Él no tenía una casa donde irse y separarse. Entonces, ¿qué hacía? Se buscaba algún lugar alejado para poder orar. Y disponía, y tal vez pasaba la noche orando. E incluso antes de empezar su ministerio, o el momento, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, los primeros versículos, podemos leer cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que lo tentara el diablo. Pero Jesús en ese momento lo primero que hizo, fue separarse. Dice, miren, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Ese tiempo que el Señor se paró para ayunar y orar a su Padre Celestial para establecer una relación con Él, donde Él supiera dónde caminar, supiera dónde andar, supiera cómo hacer frente a las tentaciones que iban a venir. Porque nadie puede decir, ya estoy bien espiritualmente, no voy a caer en ninguna tentación. El que cree estar firme, cuide, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces nunca vamos a estar tan firmes como para creer que no necesitamos estar más cerca del Señor para hacer frente a las tentaciones que se nos pueden presentar. Aprendamos de Jesús a separarnos y orar. Así como Jesús, aún siendo Dios, practicó el bautismo en aguas como ejemplo para que nosotros imitemos de la decisión que tomamos al aceptarlo como mediador, de la nueva vida que tenemos como hijos de Dios a partir de aceptar a Jesús. También es ejemplo en la oración y en el ayuno. El ayuno tiene que ver con una separación voluntaria, personal, individual de cada uno
de negarnos a nosotros mismos para someternos a Dios, para aprender qué Dios quiere de nosotros. Tal vez podemos ayunar porque estamos pasando por una necesidad y necesitamos una respuesta de Dios. Entonces ayunamos y decimos, Dios, necesito que me des una respuesta. El ayuno tiene que ver con negar el alimento. Tal vez puede ser por un día, pero va acompañado siempre de la oración. Va acompañado siempre de actitudes de búsqueda de Dios. En nuestra vida cotidiana tal vez se hace difícil encontrar. Me podrías decir, Mari, no tengo un día donde yo pueda estar orando todo el día y dedicándolo a eso, especialmente. El Señor lo sabe, ¿sí? El Señor, tal vez un campamento, tal vez hay momentos, o algún día de vacaciones, hay momentos donde tal vez lo podemos hacer. Pero en nuestra vida cotidiana se hace más difícil. Pero sí es posible tener una actitud de búsqueda del Señor especial. Ese día, decir, bueno, ese tiempo que yo disponía para el alimento y eso, lo voy a negar, diciéndole que aún más importante que ese alimento es la respuesta de parte del Señor. Tal vez necesitemos una guía con relación a lo que va a venir. Yo creo que el Señor tiene planes para mí el día de mañana. Estoy segura. Pero pueden ser diferentes a los que estoy viviendo hoy. Entonces se los tengo que preguntar. Y no es cuestión de esperar al mañana, bueno, ahí le pregunto a Dios qué quiere que haga, sino cada día decirle, Señor, estoy dispuesta a hacer lo que quieras que haga. Y yo sé que si le pregunto al Señor, el Señor me va guiando. Por eso la importancia de acudir al Señor en búsqueda de sabiduría, de guía, de dirección. Y acá también, recién veíamos el ayuno, la oración sumada a la alabanza. Y acá vemos la oración sumada al ayuno como arma poderosa. Tal vez simplemente querés fortalecer tu relación con el Señor. ¿Quién no quiere fortalecer la relación con el Señor? Aquella persona que se cree autosuficiente, o que se cree suficiente en su relación con Dios. Tal vez muchos se conforman con ir un domingo a la iglesia y esa es su relación con Dios. Sin embargo, el querer crecer en nuestra relación con el Señor tiene que ver con esta decisión cotidiana y diaria de buscarlo e incluso sacrificar mi voluntad y ayunar en esta búsqueda de intimidad con el Señor, de conocerlo más, de saber qué quiere Él y de tener una relación más personal con nuestro Padre Celestial. Muchas veces también queremos que personas sean salvas o que personas puedan llegar al camino del Señor. Si fuera por nuestro deseo, uno no desea que alguien se enferme, que a alguien le vaya mal, que alguien elija mal y sufra. Y estamos dispuestos a orar por ellos. Pero lo más importante que tiene que ocurrir, que también lo vemos en todos los evangelios, cuando el Señor sanaba, primero liberaba. Porque la condenación no está en el cuerpo, la condenación está en el alma. Entonces busquemos que nuestras familias no solamente estén sanas físicamente, que uno lo que quiere frente al COVID, lo que uno busca es la sanidad. Esta pandemia nos está a veces hasta distrayendo. Queremos estar sanos físicamente y queremos que los demás estén sanos. Entonces si alguien está enfermo, ahí tenemos un problema. Sin embargo, el problema no está solo con una enfermedad y con un problema físico. El problema está con el alma lejos de Dios. El espíritu está muerto en pecado, ese espíritu está en un problema. Y si es nuestra familia, nuestro familiar, un ser querido, ayunemos y oremos para que puedan conocer al Señor. Nuestra felicidad, nuestro gozo está que su alma sea salva, que puedan reconocer que son hijos del Señor, que puedan reconocer a Jesús como mediador y ser libres. Y ahí está, y recién ahí podemos entender
¿Por qué Pablo y Silas eran personas libres? Porque eran libres adentro. Seguramente tenían lastimaduras, seguramente tenían dolor, pero eran libres. Y en esa libertad seguían confiando en el Señor. Que podamos enfocarnos correctamente y que ni la pandemia nos distraiga en nuestra necesidad de predicar la palabra a todo el que nos rodea y que podamos hacer. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor quiere que se acerquen a Él, quieren que sean salvos, quieren que vivan una vida con el propósito que Él tiene. Y por sobre todas las cosas, yendo a vivir con Él cuando Él nos venga a buscar. Seguramente querés que tu familia sea salva. Ora y ayuná también por ellos. Para que puedan, no van a ser salvos solo por tu oración, pero así como le dijo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Y yo te digo también, orá y ayuná por ellos. Para que conozcan verdaderamente y personalmente al Señor como Salvador. Y para ir terminando, vamos a hablar de la oración en conjunto, de la importancia de la oración colectiva, cuando nos ponemos de acuerdo y oramos al Señor. Hay un pasaje de la Biblia que desde que empezó la pandemia se ha reproducido mucho y se ha compartido mucho. Y lo vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el versículo 11 vamos a leer. Cuando el rey Salomón terminó de construir el palacio y la casa del Señor, el templo. Dice así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. En el versículo 12 dice, luego, una noche, el Señor se apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíen plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Dios conoce y escucha nuestras oraciones. Salomón había dedicado el templo y la casa del Señor para que sea un lugar de adoración y de reconocimiento de Dios como Señor del pueblo. Y Dios se le presenta una noche y le dice, yo escuché tu oración. En primer lugar, el Señor le dijo a él y también nos dice, yo escucho tu oración sincera, pero es muy importante que permanezcas fiel. En el versículo 13 le dice que si el pueblo se aparta, va a tener consecuencias. Si nos distraemos y nos olvidamos de que Dios es nuestro Dios, vamos a sufrir. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Pero la consecuencia del pecado, del orgullo y de no reconocer al Señor como nuestro Dios y Salvador tiene sus consecuencias. Y acá están producto toda la maldad y el sufrimiento del mundo. Es producto de vivir apartados de Dios. Sin embargo, en el capítulo 14 dice, aún estando equivocados, si el pueblo se junta y ora y clama a mí, unidos en oración, yo los perdonaré primero, que es una restauración espiritual. Y como decíamos antes, es lo principal, que se produzca una restauración en nuestro interior, la salvación de nuestra alma. Y también, dice,
sanaré su tierra. Y ahí el Señor puede hacer el milagro material que necesitemos. Por eso, no hay mejor decisión que buscar la ayuda del Señor. Unámonos también clamando al Señor por su cuidado, por su protección, por que Él nos ayude a ser humildes por sobre todas las cosas y que nos ayude a permanecer fieles a Él. Hay tantas distracciones en este mundo, incluso dentro de la iglesia evangélica, incluso dentro de los referentes que están hoy en día. Cada vez hay mucho que el cristianismo está cada vez más liviano. Y si tomamos un referente que me presenta un cristianismo mezclado con actitudes mundanas, con actitudes que el Señor no aprueba, con actitudes y con conductas que el Señor no enseña que tengamos. Y por ser cristiano, o por decirse ser cristiano, lo seguimos a él, a ella, a un referente, podemos terminar perdiendo a nosotros o cayendo a nosotros. No hay referente mejor que Jesucristo. Que tomemos a Él como nuestro ideal y a quienes hagan lo que Jesús hizo. Hay referentes humanos, porque obvio muchos podrán decir, ay, pero Jesús fue Dios, o Jesús se hizo hombre y Jesús vivió como hombre y Jesús nos dio un ejemplo siendo hombre, siendo persona, siendo ser humano, de cómo podemos vivir y actuar nosotros. Pero también hay muchos cristianos que han vivido como Jesús. Y los tenemos de ejemplo también a ellos para imitar. Ahora, comparemos todo lo que vemos, todo lo que oímos, con qué haría Jesús en ese lugar. ¿Jesús se comportaría como esa persona? ¿Jesús mostraría este tipo de evangelio? Jesús sería que nosotros podamos discernir y darnos cuenta. Si sí, bienvenido. Y si no, por más de que se presente, evitarlo. No tomarlo como una conducta personal. Como iglesia tenemos que unirnos y defender el evangelio de la palabra. Este es el evangelio, lo que dice la palabra de Dios. Lo demás es agregado o son interpretaciones personales. Que el Señor nos ayude a ser fervientes en la oración, en el ayuno, en la alabanza y en nuestro reconocimiento como adoradores que somos hijos de Dios. Padre Santo, ayúdanos. Necesitamos de ti. Este mundo está cada vez más corrompido. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Sabemos todas las tentaciones que hay y las dificultades que se nos pueden presentar en nuestra vida cotidiana, que nos distraen de buscarte en intimidad, que nos distraen de alabarte, que nos distraen en nuestra relación contigo. Pero ayúdanos a permanecer fieles. Que nuestra lucha no es contra personas, sino que está contra huestes espirituales de maldad. Por eso ayúdanos a que nuestro espíritu estemos conectados contigo y que no haya dificultad o situación que nos impida creer en ti. Que podamos alabarte con sinceridad, que podamos buscarte en nuestro corazón y que podamos demostrar a todos que tú eres nuestro Dios. Tú eres quien gobierna nuestra vida. Y que más allá de las situaciones que estamos viviendo, tú tienes un motivo. Ayúdanos a alcanzarlo y a también ser ejemplos nosotros a otros con nuestra vida en tu propósito. Ayúdanos a llevar la paz, ayúdanos a predicar a otros, a anunciar a otros que tú vienes pronto y quieres salvarlos. Que quieres la paz, que quieres la salvación de cada persona. Usa mi vida. Decirle al Señor que use tu vida y que
nos ayude a vivir conforme a tu propósito. Gracias, Jesús, porque eres tan bueno con nosotros. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a agradarte cada día más. Te amamos y a ti damos la gloria por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Tal vez se hizo un poquito más extensa esta clase, pero es muy, muy importante que podamos aprender a tener y decidir tener una vida basada en la oración. Que el Señor les bendiga y Dios mediante nos estaremos viendo pronto.